El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos para llevarles una vez más toda la información en esta jornada. Información que tiene que ver con el ámbito nacional e internacional, la economía, el deporte, también por supuesto lo que está pasando en el mundo del espectáculo, junto con el equipo periodístico que ya comienza a partir de este momento. Mi nombre es Omar Galarza. Pasamos a contarte cuáles son los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Temas centrales para el día de hoy. Vamos a hablar la confirma de la condena a D'Alessio por tentativa de extorsión a un empresario aduanero. Esto es lo que ha trascendido la última jornada, mientras que el embajador de Estados Unidos aboga por una negociación entre Argentina y Reino Unido por el caso Malvinas, un caso que también, por supuesto, resonó bastante, ¿no? Argentina rechazó las medidas de Reino Unido sobre las islas Georgias y Sandwich del Sur, mientras que el Senado avanzó en comisión en el análisis de los pliegos de jueces y de fiscales. Además, Larreta insiste en convertir una avenida de Buenos Aires en calle Convivencia y además, entre otras cuestiones, pidió o dijo en realidad que tiene todas las intenciones y las ganas de ser el próximo presidente de los argentinos. Otro tema. Fernández y Arabella Carreras se reunieron en Olivos en la última jornada. Fernández, de hecho, suspendió parte de su agenda en la jornada de ayer. Mansur concurre a diputados en agosto, según trascendió, mientras que parte del oficialismo reclamó en diputados por el salario básico universal. Y también hay que hablar de la oposición en diputados, que arrancó la sesión con críticas al gobierno nacional en la última jornada. Juntos por el Cambio exige a Batakis explicaciones sobre el plan económico que va a llevar a cabo, mientras que Larreta, lo decíamos, reclamó responsabilidad al gobierno, entre otros temas también críticos hacia el gobierno argentino. Los gobernadores del Norte Grande manifestaron su apoyo a Silvina Batakis y abogaron por la redistribución de los ingresos. Esto, por supuesto, tiene que ver con de la coparticipación, ¿no? La redistribución de la coparticipación. La Corte confirmó la despenalización del cultivo de cannabis para uso medicinal, pero con inscripción previa en un registro oficial. Estos y otros temas aquí en el panorama informativo de la radio. También tenemos información del ámbito de la economía y el campo con Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así estamos comenzando también esta edición de Panorama con novedades que tienen que ver con el campo y la economía. Los frigoríficos advierten que no llegan a implementar el troceo y que podría agravar también la inflación del asado. Por otro lado, los transportistas están reclamando por el abuso de posición dominante de navieras. Además, con tecnología japonesa lanzan un sistema de alerta para prevenir inundaciones. Hablamos de los commodities agrícolas, hablamos también de la cantidad de locales vacíos, que disminuyó al menos en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto y mucho más. En lo que respecta al mundo, allí la tenemos a Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados a nivel internacional. Detuvieron a un empresario bolsonarista que atentó desde un dron contra seguidores de Lula. El ataque en el desfile por la independencia de Estados Unidos fue planeado durante semanas. Tras varios escándalos, 2 ministros británicos renunciaron con críticas a Boris Johnson. En Ecuador, Lasso aceptó la renuncia de 4 ministros y anunciará nuevo gabinete. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Plano del deporte con Federico de Marco, te escuchamos. Hola Omar, un abrazo grande para vos. Comenzamos con la información del deporte. Comienza a definirse los octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con los partidos de vuelta en busca de los cuartos de final. River va por la remontada ante Vélez. Colón y Talleres buscan hacer historia en la Copa, meterse entre los mejores 8.
Carlos Tevez habló sobre Chaparretegui y dijo: faltó a su palabra, esperaba que venga de frente y me lo diga en la cara. Respondió el Chaparretegui e indicó que creyó que Carlos Tevez era su amigo. Se confirmaron los árbitros de la 7ª fecha del torneo de la Liga Profesional con el Clásico de Avellaneda como el partido más atrapante. Ángel Di María cortó sus vacaciones para sumarse a la pretemporada de la Juventus. Mundial de voleibol, Argentina jugará en Ljubljana, en Eslovenia, el mundial que se disputará en 2 países, Polonia y Eslovenia, en septiembre. Y Novak Djokovic se clasificó a las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada en Wimbledon. Mundo del espectáculo con Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Hablamos de aniversario. Radio Nacional cumple 85 años. El compromiso de dar voz a los mundos que forman el país. No tiene olvido el amor, el homenaje hecho canción que 51 artistas cantaron en recuerdo del atentado a la AMIA. Vacaciones de invierno, la avenida Corrientes se abre a las infancias en las vacaciones de invierno. Este miércoles, Chango Spasiuk será personalidad destacada de la cultura porteña. Leyenda de la radio y la televisión, a los 90 años murió el gran locutor Cacho Fontana. Teatro, más bello que la muerte, el encuentro y la belleza de lo efímero ante el final. Y por último, del 2 al 11, el Festival Cine de las Alturas ya tiene su grilla para septiembre. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El país. El presidente Alberto Fernández se reunió con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en la residencia de Brivos, como parte de una nueva agenda armada durante el transcurso de la jornada de ayer, luego de decidir cancelar actividades previstas para la fecha. En una fotografía enviada a la prensa, se observa al lado de la mandataria rionegrina al senador nacional de esa provincia, Alberto Bertilnex. Hasta el momento no trascendieron los temas de la reunión, aunque sí el encuentro apareció como el primero cuando en horas de la mañana se conoció que el jefe de Estado había suspendido parte de su actividad del martes. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, dará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en agosto próximo, informó el presidente del bloque del Frente de Todos, el santafesino Germán Martínez. El legislador oficialista hizo el anuncio al cerrar la lista de oradores en el debate por la situación política en el país tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la cual se desató una polémica entre legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Internacionales. Ucrania y sus aliados acordaron este martes en Suiza los principios que deberán guiar la reconstrucción del país tras la guerra. Dirigentes políticos, representantes de instituciones internacionales, empresarios están reunidos desde el lunes en Lugano, en el sur de Suiza, para reiterar su apoyo a Ucrania y trazar las bases de la reconstrucción del país. Su primer ministro, Denis Shmyhal, quien encabeza la delegación ucraniana en Lugano, estimó el lunes que se necesitarán al menos $750 mil millones para reconstruir el país. El campo, economía. La industria frigorífica vacuna volvió a reiterar sus objeciones a la implementación del nuevo sistema de comercialización de la carne, que reemplazará la histórica modalidad de la media res, el troceo en porciones de no más de 32 kilos. Desde que el gobierno impuso esta obligación con el argumento de proteger la salud de los trabajadores que no pueden cargar pesos tan grandes sobre sus espaldas, los frigoríficos han planteado reparos de índole tanto sanitario como económico. Según la última resolución publicada en marzo pasado, la implementación del troceo debería comenzar a partir del 1 de noviembre. Pero Javier Peralta, que es el secretario de la Federación de Industria Frigorífica, explicó que si bien apoyan esta decisión enfocados en el cuidado de la salud de los operarios, no todos los eslabones del negocio están preparados para su puesta en marcha. Deportes.
Se disputaron partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, y entre los resultados más resonantes está la eliminación de Boca en los octavos de final de esta Copa Libertadores como local. El conjunto de Sebastián Bataglia perdió por penales ante Corinthians de Brasil tras el empate 0-0, en donde Boca fue superior, tuvo las mejores chances ante un Corinthians que se defendió durante todo el partido, pero que con mucha garra, con mucha fuerza, terminó aguantando el empate. Fue 0-0 y en la definición por penales Corinthians se llevó la victoria 6-5. En el primer tiempo, a los 31 minutos, Darío Benedetto erró un penal para Boca y después volvió a errar en la definición por penales, donde el arquero Casio también le atajó los penales a Villa y a Ramírez. Rossi también se lució, atajó 2 penales, pero no alcanzaron. Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores otra vez en los octavos de final y por penales, como en la edición anterior ante Atlético Mineiro. Hablando de los brasileños, justamente, Atlético Mineiro le terminó ganando con un gol de Hulk en el minuto 34 del segundo tiempo, y de penal 1-0 Emelec como local en otro de los resultados de Copa Libertadores en estos octavos de final, y se clasificó tras el empate 1-1 en Guayaquil en la ida. Otro que clasificó fue Atlético Paranaense, otro brasileño más que se metió en cuartos de final, ganó en octavos, empató 1-1 con Libertad de Paraguay en Asunción. Roque Santa Cruz a los 49 minutos del primer tiempo puso el 1-0 para el equipo guaraní y lo empató Rómulo a los 45 de la segunda parte. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense y Corinthians, 3 brasileños clasificados a octavos de final. En la Copa Sudamericana, Unión quedó eliminado tras caer de local con Nacional de Uruguay 2-1 en la ida. Había perdido 2-0 en Montevideo. Emmanuel Brites marcó el primer gol para el Tatengue a los 25 del segundo tiempo, pero Ramírez a los 33 minutos y posteriormente Rodríguez a los 38 minutos de la parte complementaria dieron vuelta al resultado para Nacional, que se llevó la victoria por 2-1 y un 4-1 en el global. En Unión terminó siendo expulsado Emmanuel Brites, el autor del gol, y terminó jugando con un hombre menos. Y otro que dio vuelta a la serie en este caso fue Internacional de Brasil, que goleó 4-1 a Colo-Colo de Chile con los goles de Alan Patrick, Edenilson, Alexandre Alemão y Pedro Enrique para el Gaullo, el equipo de Porto Alegre. Gabriel Costa de penal, el peruano, había puesto en ventaja a Colo-Colo, que en la ida había ganado 2-0, llevaba 3 goles de diferencia y el Inter le terminó ganando 4-1 con un 4-3 en el global. El equipo brasileño se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Al menos una persona murió en la ciudad del este de Ucrania luego de que su alcalde denunciara bombardeos masivos rusos y urgiera a sus residentes evacuar apenas puedan antes de un esperado ataque por tierra, días después de que Rusia tomara toda la provincia vecina. La advertencia del alcalde llegó en medio de temores a un inminente avance de Rusia sobre esas ciudades de la región industrial y minera del este de Ucrania, conocida como Donbass, que Rusia aspira a controlar por completo. Se espera que Sloviansk, que tenía 107.000 habitantes antes de que Rusia invadiera hace más de 4 meses, sea blanco de la próxima gran ofensiva rusa en el Donbass. El campo. Los transportistas de carga reclamaron contra lo que consideran abuso de posición dominante por parte de empresas navieras. A partir de una convocatoria del Ministerio de Transporte, la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas asistió a una reunión en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según informaron desde la entidad, en el encuentro abordaron la problemática del abuso de la posición dominante de las navieras al momento de la contratación de los transportes de carga automotor realizadas en el puerto de Buenos Aires. Deportes. En el partido de ida la semana pasada en el estadio José Amalfitani en Liniers, Vélez ganó por 1-0 con el gol de penal de Lucas Hansson. Por lo tanto, con un triunfo o un empate, los velezanos pasarán a los cuartos de final.
Si gana River por la mínima diferencia habrá definición por penales y si triunfa por mayor cantidad de goles avanzará hacia la próxima instancia. El resultado en Liniers se concretó en base a la disparidad de rendimientos que hubo entre un equipo y otro, una gran actuación del equipo del Cacique Medina que no pudo ratificarlo con mayor efectividad en el arco defendido por Franco Armani y de esa manera ampliar la diferencia. En River estará disponible Nicolás de la Cruz, mientras que espera por poder contar, aunque sea con un tiempo, con Matías Suárez. Todavía no está definido el equipo de Marcelo Gallardo y si habrá alguna sorpresa entre los 11 titulares. Por el lado de Vélez, parece ser que Diego Godín podría tener un lugar en el equipo, a pesar de que el zaguero ya hace bastante tiempo que no juega, pero podría ser de la partida, aunque no pondría demasiados cambios el Cacique Medina para este encuentro. Las probables formaciones: River con Armani, Mamana, Paulo Díaz, Martínez Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, De la Cruz, Paradela o Palavecino, Julián Álvarez y Brian Romero podría ser el posible 11 de Marcelo Gallardo. Vélez con Hoyos, Jara, De los Santos, Diego Gómez y Ortega, Garayalde, Perrone, Orellano, Prato, Hanson y Bou podría ser el equipo de Alexander Medina. Roberto Tobar de Chile, el árbitro del partido. 21:30 el encuentro en el Monumental. Colón y Talleres se enfrentan a las 19:15 en Santa Fe en busca de una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Libertadores luego del empate 1-1 en la ida en Córdoba. El árbitro Anderson Daronco de Brasil será el que impartirá justicia. Las probables formaciones por el Zabalero: Chico, Mesa, Garcés, Gols y Delgado. Juan Pablo Álvarez, Lertora, Pierotti, Bernardi, Guanchope, Ávila y Farías, el equipo de Julio Falcioni que estaría dirigiendo su último partido al frente de Colón. Talleres con Guido Herrera, Buffarini, Catalán, Rafa Pérez, Enzo Díaz, Villagra, Oliva u Ortegoza. Piscini, Alan Franco, Esquivel o Fabio Álvarez y Girotti. Sería la formación del portugués Pedro Caixinha. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Los 85 años de Radio Nacional se celebrarán este miércoles con una transmisión de 12 horas desde el porteño Centro Cultural Kirchner, antiguo Palacios de Correos y Telégrafos, donde la emisora estatal concretó su emisión inaugural en el año 1937 y con una impronta que su director, Alejandro Pont Lezica, define cómo mantener presentes los mundos que forman parte de la Argentina. Radio Nacional es un medio público y como tal tiene la misión de difundir las políticas públicas, pero sobre todo mantener presente la argentinidad y nuestras comunidades, señala Pont Lezica durante una entrevista. Para construir esa diversidad, la radio cuenta con su imponente red federal, sobre la que Lesa Soto, con más de 4 décadas de labor en la emisora desde la filial de Río Grande, apunta a que la importancia de Nacional es estar presente en cada punto recóndito de nuestro territorio nacional. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Internacionales. El Parlamento Europeo ratificó este martes una nueva legislación sobre los mercados y servicios digitales, con la cual la Unión Europea pretende poner fin a abusos de poder de los gigantescos del sector y les impone un estricto marco de obligaciones. El paquete está compuesto por una ley de mercados digitales para regular la actividad y evitar prácticas monopólicas y otra sobre servicios digitales, una herramienta para reprimir contenidos ilegales en línea. El proyecto había sido presentado oficialmente en diciembre del 2020 con el objetivo de poner orden al caos de los servicios y mercados digitales ante la falta de regulación. Deportes. Carlos Tevez se refirió a la ausencia de Carlos Retegui de su grupo de trabajo a días de asumir como entrenador de Rosario Central. Fue desprolijo, prefirió más un compromiso político que su sueño, expresó. El Apache no anduvo con rodeos y mostró su enfado por la baja del Chapa, quien decidió continuar con su labor como secretario de Deportes de la ciudad. Y soy leve en lo que estoy diciendo, no solamente me falló la palabra a mí, también a mis hermanos, al profe, a mi familia. Eso fue lo que más me dolió.
Y además agregó: fíjate que antes de la conferencia hablamos y siempre tuvimos a Central en la mira. El lunes cuando estuvimos en Vélez, al otro día sale a hablar a la mañana sin venir y decírmelo en la cara. Me entero por los periodistas, dijo el actual técnico del equipo rosarino. Horas más tarde, tras las declaraciones de Carlos Tevez, Carlos Retegui habló acerca de lo que dijo el Apache y el Chapa salió a responderle en una entrevista. Lo primero que quiero decir es que a Carlos Tevez le deseo lo mejor de corazón y en esto que emprendió. Con su experiencia y su sabiduría le va a ir muy bien. Después de almorzar me enteré de lo que dijo, puedo entenderlo, pero yo tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, con mucha gente, con los clubes de barrio, los polideportivos, con la gestión, con deportistas y exdeportistas de alto rendimiento, y es un compromiso muy grande. Era muy difícil que pudiera acompañarlo. Evidentemente la coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir y hoy mi compromiso con la gestión que lleva casi 6 meses hace que yo no pueda acompañarlo. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos y para su entorno, para todo, y la verdad que no es un buen momento de escuchar de alguien que yo pensé que era mi amigo las palabras que vertió, pero lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación, dijo el ex entrenador de las Leonas y de los Leones, los seleccionados de hockey sobre césped argentinos. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. A pocos días de cumplir 28 años del atentado a la AMIA, familias de artistas se reunieron para interpretar esta hermosa canción compuesta especialmente por Víctor Heredia y cuya concreción estuvo a cargo de Helio Kapsuk, director de arte y producción de AMIA. A través de la música se transmite de generación en generación el legado de la memoria colectiva y el reclamo por justicia por aquel criminal atentado que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertes. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. En la sede del Ministerio de Defensa de la Nación se presentó este lunes un proyecto denominado Pronóstico y Alerta de Eventos de Inundaciones Repentinas. Se trata de un sistema de alerta temprana que busca reducir el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y que se ejecutará con una inversión de $6.5 millones a partir de la cooperación del Servicio Meteorológico Nacional con otra institución argentina y el gobierno de Japón que financia el plan. Las primeras cuencas donde se llevará adelante esta iniciativa serían las de los arroyos Sarandí, Santo Domingo y el río Suquía en Córdoba. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La tradicional Avenida Corrientes alojará en estas vacaciones de invierno atractivos espectáculos como las aventuras de Peppa Pig, La Pipetúa con Ensueños, Los Mellis, Saltimbanquis, las aventuras de Peppa Pig del 16 al 31 de julio a las 11 en el Teatro Ópera en Avenida Corrientes 860. ¿Qué se destaca del espectáculo? Es un show muy dinámico con canciones y coreografías que sorprende a la platea por su puesta teatral y diseño de iluminación, creando en conjunto una fascinante aventura. El mundo de Peppa Pig, sus formas y sus sonidos están absolutamente representadas en esta puesta teatral que de seguro será inolvidable para el público infantil y sus familias. El país. Es un tema que se viene trabajando en el mundo, pero que ni siquiera está resuelto en países desarrollados. Un grupo de diputados nucleados en el Frente de Todos pidieron desde las bancas en el recinto por la aplicación del salario básico universal, una medida que cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa que busca ampliar el sistema de seguridad social para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media-baja sin matrimonio ni ingresos fijos, impulsada por el Frente de Todos, por el Frente Patria Grande, en realidad, de Juan Grabois, y fue presentada en mayo pasado por el diputado Itaí Hackman.
La Cámara de Diputados abrió la sesión del martes con un clima caldeado por la coyuntura política y económica que atraviesa el país, y los legisladores de la oposición aprovecharon para realizar una serie de planteos tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán. En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión, Juntos por el Cambio confirmó que los diputados de ese interbloque aceptaron bajar al recinto a dar quórum luego de que el bloque oficialista del Frente de Todos accediera a su pedido para que el jefe de bloques de ese espacio tenga 5 minutos para plantear su preocupación por la situación del país. Además, manifestaron su desacuerdo con el temario de convocatorias alejado de la gente y que no incluyó la reforma de la ley de alquiler. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El árbitro Fernando Rapalini fue designado para el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, que se jugará este domingo en el Cilindro, mientras que Fernando Espinosa estará el sábado en San Lorenzo Boca. Rapalini estará acompañado por Diego Bonfá y Gabriel Chade, mientras que Rey Hilfer será cuarto árbitro y los encargados del VAR serán comunicados posteriormente, según lo que indicó la Liga Profesional. En el otro clásico de la séptima fecha de este torneo, el nuevo gasómetro Fernando Espinosa dirigirá San Lorenzo Boca, mientras que José Saborani y Andrés Barbieri serán los asistentes. Pablo Echavarría será el cuarto árbitro. En River Godoy Cruz, el arbitraje estará a cargo el domingo a las 20:30 por Nicolás Lamolina. Ángel Di María le puso punto final a sus vacaciones y viajará a Italia para firmar contrato con la Juventus de Turín. Fideo, que acabó contrato el último 30 de junio con el PSG, venía negociando desde hacía tiempo con la Vecchia Signora. En los últimos días la negociación por Di María se había estancado por la sorpresiva aparición de Barcelona, que preguntó por él y dilató todo. Según lo que aseguraron medios italianos, el vínculo se haría por solo un año, aunque para Di María eso no parece ser un impedimento, ya que su principal meta es formar parte de un equipo competitivo para llegar a punto físicamente al Mundial Qatar 2022 con la selección argentina. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El acordeonista y compositor misionero Chango Spasiuk será declarado este miércoles personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña. El acto de distinción, impulsado por la legisladora porteña Marilú González Estebarena, se desarrollará desde las 17:15 en el Salón Dorado de la sede legislativa local. El artista y difusor de la cultura litoraleña, lo que pone en contacto y diálogo con otras expresiones, ostenta un camino discográfico con una docena de álbumes, entre ellos Polcas de mi tierra, Tarefero de mis pagos, Piñandi, Los Descalzos, Tierra Colorada en el Teatro Colón y el más reciente Hielo Azul, Tierra Roja, que registró junto a músicos noruegos. Internacionales. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, informó que 3 mujeres integran su futuro gabinete en las carteras de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, mientras sigue sopesando los nombres de quienes integrarán el equipo de gobierno en el que asumirá el próximo 7 de agosto. Así lo publicó el mandatario electo en su cuenta en Twitter, poco después de mencionar los nombres de las futuras funcionarias en una emisora: la médica Carolina Corcho en la cartera de Salud, la economista Cecilia López Montaño en Agricultura y la politóloga ambientalista Susana Muhammad en Medio Ambiente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, lanzó formalmente este martes el proceso de ratificación de las demandas de adhesión de Suecia y Finlandia, que sigue contando con el rechazo de Turquía. Es un buen día para Suecia y Finlandia y un buen día para la OTAN, dijo el secretario general de la Alianza Atlántica al inicio de la ceremonia. Hoy firmaremos formalmente los protocolos de adhesión. Esto marca el inicio del proceso de ratificación, agregó el dirigente Jens Stoltenberg. El país.
El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta volvió a pedirle responsabilidad al gobierno nacional tras la salida del ministro de Economía Martín Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis. En línea con lo planteado por Juntos por el Cambio el fin de semana, sostuvo que la Argentina merece mucho más que esta pelea interna y afirmó que él sueña con ser parte de la solución a los problemas de la Argentina. Así lo expresó en una serie de mensajes que emitió a través de la red social Twitter, en los que insistió con la postura planteada el sábado último por Juntos por el Cambio tras la renuncia de Guzmán, y sostuvo que los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Asamblea de Gobernadores del Norte Grande se llevó a cabo en la capital de Formosa con la presencia del jefe de gabinete Juan Mansur en un encuentro en el que se abordó una agenda que pone el eje en el federalismo y la distribución equitativa de los recursos, según indicaron fuentes allegadas al encuentro de mandatarios. Durante el cónclave, los mandatarios manifestaron su apoyo a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que mantuvo vínculos con ellos en su última función como secretaria de provincias del Ministerio del Interior. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas al falso abogado Marcelo D'Arecio y al resto de los acusados por la tentativa de extorsión a un empresario aduanero a quien le reclamaban dinero para evitarle quedar involucrado en la causa conocida como la mafia de los contenedores, en las que estaba imputado. El fallo del máximo tribunal penal del país confirmó las condenas a los exagentes de inteligencia Rolando Barreiro, Claudio Álvarez y al suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, aunque en su caso le ordenó al Tribunal Oral Federal reevaluar el monto de la pena, que había sido de 3 años a 8 meses de prisión. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. El embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, abogó el martes a título personal por una negociación entre la Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y aseveró que le encantaría que se resolviera esta situación. Lo afirmó durante su reunión con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación. Fue lo que dijo Stanley: me encantaría que se resolviera la situación, hablo en referencia mía, dijo el embajador. El campo, economía. Un nuevo trabajo de relevamiento de tecnología agrícola aplicada de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires analizó en pleno inicio de campaña de invierno cómo se está dando el crecimiento y progreso tecnológico de la cebada en la Argentina. Y los datos son alentadores y un reflejo claro de la forma en que apuestan los productores argentinos. De acuerdo a los datos que analizó la Bolsa, en la campaña 2021-2022 se sembraron 1.2 millones de hectáreas, principalmente distribuidas en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. La ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que intentará tomar contacto con autoridades del FMI, al tiempo que anticipó que seguramente habrá algunas modificaciones en las próximas revisiones del acuerdo, debido a que el segundo semestre es muy complejo, con muchos y muy fuertes vencimientos. Tenemos que ser realistas y honestos, las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta, ya que el acuerdo tenemos que cumplirlo, fue lo que expresó la reemplazante de Martín Guzmán en diálogo con una radio. Internacionales. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aceptó este martes la renuncia de 4 ministros de su gabinete. Anunció que en las próximas horas presentará a los nuevos reemplazantes. Aceptó la renuncia de los ministros de Finanza, Simón Cueva, de Salud, Ximena Garzón, de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y del titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandro Rivadeneira, tuiteó la oficina de prensa de gobierno, informado por el diario El Comercio. Los ministros de Finanzas y de Salud británicos renunciaron el martes a sus cargos con críticas al primer ministro Boris Johnson tras una serie de escándalos que sacudieron a su gobierno. El último sobre la forma en que manejó las denuncias contra un diputado oficialista acusado de abuso sexual. La gente espera con razón que el gobierno se lleve a cabo de manera adecuada, competente y seria, indicó Rishi Sunak,
hasta ahora al frente de la cartera de finanzas, al hacer pública su dimisión. Creo que vale la pena luchar por estos estándares y es por eso que renuncio. Minutos antes, el ministro de Salud, Sajid Javid, dijo en una carta que el pueblo británico espera integridad de su gobierno, pero los votantes ahora pensaban que la administración de Johnson no era competente ni actuaba en interés nacional. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. En otra mala noticia para la economía argentina, la soja en el mercado de Chicago junto con los cereales, maíz y trigo cerraron este martes una jornada con fuertes bajas ante la estrepitosa salida de los fondos especuladores. Las materias primas parecen no ser la mejor opción para estos inversores que prefieren activos de menor riesgo y según lo que adelantan en el mercado, la tendencia podría consolidarse en las próximas semanas, complicando así las proyecciones de un nutrido ingreso de dólares al mercado de cambios local por parte de las agroexportadoras. La cantidad de locales vacíos mostró una baja del 13.5% en el bimestre mayo-junio del 2022 en comparación con la medición anterior y una disminución del 42.6% en relación con el año anterior, de acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio. Durante el tercer bimestre del 2022 se detectó un total de 295 locales en venta alquiler o cerrados en las áreas relevadas de la ciudad de Buenos Aires, con un descenso del 13.5%. La Federación Internacional de Voleibol anunció la nueva programación para el Mundial Masculino de Eslovenia y Polonia, que comenzará el 26 de agosto en nuevas sedes, luego de que se le quitara a Rusia la organización y expulsara de la competencia a causa de la invasión a Ucrania. Argentina jugará en el grupo F en Ljubljana, la capital eslovena, donde se enfrentará a Irán el 26 de agosto, a Países Bajos el 29 y a Egipto el 31. El equipo que dirige Marcelo Méndez viene de conquistar la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Participarán de la primera ronda 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4. Los mejores 2 de cada uno, más los 4 mejores terceros, pasarán a la fase de eliminación para completar el cuadro de 16 equipos en los octavos de final. El tenista serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales de Wimbledon, tercer Grand Slam del año disputado en Londres, al derrotar al italiano Jannik Sinner por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2. El ex número 1 del ranking mundial de ATP se impuso ante Sinner al cabo de 3 horas y 35 minutos de juego. El oriundo de Belgrado levantó 2 sets en contra en este certamen por tercera vez en su carrera y por primera vez en los últimos 7 años. De esta manera, Djokovic sigue sin perder en Wimbledon desde el 12 de julio de 2017, cuando cayó con el checo Tomas Berdych. Además, alcanzó el récord de 1820 días sin derrotas en el All England Tennis Club de Londres. País. El Senado avanzó en la comisión en el tratamiento de pliegos de nuevos jueces, camaristas y fiscales en una audiencia en la que el oficialismo rechazó objeciones de la oposición a uno de los aspirantes por haber sido en el pasado asistente legal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del juez de primera instancia de Río Gallegos, Marcelo Bersanelli, uno de los 13 postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar la Cámara Federal de Piedrabuena en Santa Cruz, un tribunal que fue creado en 2014 y que hasta el momento no fue constituido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la vigencia de la despenalización de cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores, pero rechazó por unanimidad los planteos de inconstitucionalidad presentados por la Asociación Mamás Cannabis Medicinal contra la norma que reglamenta esta práctica y que obliga a inscribirse previamente en un registro oficial. Según el fallo del máximo tribunal, no se trata de un tema de intimidad, sino de un tema de salud. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo.
El histórico conductor y locutor radial Norberto Palese, conocido popularmente por su seudónimo de Jorge Cacho Fontana, falleció durante las últimas horas a los 90 años, tan solo un día después de la muerte de su ex esposa y madre de sus hijos, la ex modelo, actriz y presentadora Liliana Caldini. Nuestras condolencias a familiares y amistades del locutor, conductor y animador Jorge Cacho Fontana, abrazándolos en este duro momento. Fue un importante referente de los medios de comunicación del país, conductor de recordados programas como Odol Pregunta y video shows. Escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Argentina de Actores en medio de una ola de repercusiones en redes sociales tras conocerse la noticia. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Murió Cacho Fontana y su hija lo anunciaba en la tarde de ayer. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Pero lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos a cremar como él quería, y a mi papá y a mi mamá la vamos a velar. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo. Estoy haciendo todo esto con mi hermana. Eso, no tengo más nada para decir. Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento, pero con lo de mi mamá es como... ¿Tu papá sabía de la noticia de tu madre? No, estábamos esperando decírselo porque pensamos que le podía afectar y Eran las palabras de Antonella, la hija de Cacho Fontana, anunciando el fallecimiento del locutor. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para este 6 de julio en la República Argentina. Durante el día central de la semana, para este miércoles, se prevé tiempo estable por la región central del país, con viento soplando del sector norte, rotando al sur para el área central del país, con paulatino descenso de la temperatura hacia el día jueves. El ingreso de un nuevo frente frío comienza a provocar el descenso de las marcas para las principales provincias del área pampeana, Cuyo y posteriormente el litoral y norte del territorio argentino. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto, agradecemos a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros una nueva jornada informativa. Los esperamos nuevamente mañana para seguir compartiendo información del plano nacional, internacional, deportes, economía, campo y mundo del espectáculo. Aquí estuvimos Vanessa Gervasoni, Zulia Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quien les habla, Omar Galaza. Será hasta un nuevo encuentro. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.